Hipólito, por favor, ¿puedes dar lectura a la moción sobre la Ley Orgánica de Modificación de la LOE? Bueno, moción que presenta el Grupo Popular del Ayuntamiento de Fresno de Torote para instar al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fresno de Torote, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Exposición de motivos. La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación LOMLOE, o Ley CELA, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, etc., informaran, asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de 1000 enmiendas. Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la ley CELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, y el de la ley del Zapatero que contrajo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE representa un regreso a los principios de la LOCSE, tan negativos para el conjunto del sistema educativo. La LOMLOE, tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos, en conveniencia con los partidos separatistas, suponen la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución española, y ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. 2. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de en la obtención, expedición y homologación de títulos. 3. Elimina la condición del castellano como la lengua oficial del Estado y como lengua vincular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias. Por ello, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fresno de Torote presenta la siguiente propuesta de acuerdo. 1. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanzas diferenciada como una opción pedagógica más
a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. 2. Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa, moral, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 3. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sean fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. 4. Extender la gratuidad a las etapas postobligatorias, bachillerato y formación profesional, y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. 5. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada, concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. 6. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno, como el fin de superar los niveles de conocimiento y competencias exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo, evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de función directiva, etc. 7. Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. 8. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garantice la igualdad de oportunidades. Creación de un fondo de cohesión territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas. Refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se impartan con observancia de lo dispuesto por la Constitución española. Implantar una prueba general del bachillerato, única en toda España, conducente al título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidad en el acceso a la universidad. Implantar un plan de evaluación general del sistema educativo de prioridad trienal que permita al Estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. Diseñar un currículum común en toda España que represente el 65% de la enseñanza comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. 9. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo en este sentido. Desarrollar el plan integral para la moderación y transformación digital del sistema educativo avanzado hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de las competencias digitales. Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modificar la formación profesional dual, adecuándolos a las exigencias de nuestros modelos productivos. Incorporar a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminación de agua. Y 10. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir
educación en castellano, lengua oficial de España, según marca el artículo 3 de la Constitución. Dar traslado este acuerdo al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Esta es mi propuesta contra la ley de la señora Celaá. El señor Sorli quiere hacer algún comentario. Bueno, yo creo que directamente el Partido Popular no vive en nuestro país. En estos momentos, además, no existe nada en la LOMLOE, no sé si ustedes se la han leído, yo sí, que pueda quebrantar ninguno de los principios que ha dicho o que ha leído el Partido Popular. Si una institución privada quiere crear un centro educativo y solicitar un concierto, tiene derecho a hacerlo, donde quiera y si quiere. No se le puede imponer que abra un centro en un determinado barrio, pueblo o isla. Al Estado, por el contrario, me estoy oyendo yo solo. ¿Alguien me tiene el volumen? Al Estado, sin embargo, sí que se le puede exigir, porque es su obligación garantizar el derecho a la educación de todos. La realidad es que la LOMLOE establece un modelo equilibrado para todos en el proceso de admisión, la proximidad de centro al domicilio o lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. El derecho de las familias a elegir no está en cuestión en la LOMLOE, como no lo estuvo en la LOE. Los conciertos educativos fueron creados por un gobierno socialista en 1985 y desde entonces la participación de la escuela concertada en la escolarización de las etapas obligatorias ha permanecido estable en torno al 28% del total, según muestran las estadísticas del Ministerio de Educación. Es bueno recordar que los sueldos de los docentes en la escuela concertada los realiza directamente la Administración mediante el sistema de pago delegado y que además los centros gozan de un módulo para financiar las actividades. La base debe ser por mandato de nuestra Constitución y por sentido común el derecho a la educación y su garantía de una oferta educativa suficiente, asequible y de calidad, para lo que los poderes públicos, además, tienen una responsabilidad efectiva y directa. Esto no excluye a la concertada. Es importante recordar que, pese a lo que afirma el Partido Popular, las familias tienen libertad de elección de centro. Eso ha sido y seguirá siendo así. El hecho de que la Administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza no atenta en absoluto contra la libertad de las familias. Más bien las garantizan y los padres podrán seguir eligiendo en qué centros deben estudiar sus hijos. El proyecto de la Ley de Educación de la LOMLOE en ningún caso plantea el cierre de los centros de educación especial, esto que ustedes están llevando como un mantra a todos los lugares del país. Esto es incierto. La LOMLOE garantiza la libertad de las familias que quieren escolarizar a sus hijos en un centro ordinario con plenas garantías de calidad en la atención educativa. En la LOMLOE, además, se crea un marco para que las familias que así lo necesiten tengan opciones reales de elegir o incluso combinar ambas redes. Por tanto, el Partido Popular tiene un problema grave de comprensión de la Constitución española. Es importante recordar que la Constitución, y lo vuelvo a repetir, no habla de lenguas vehiculares de la enseñanza y deja muy claro en su artículo 3 el papel del castellano como la lengua oficial y el papel del Estado para con las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas. Por tanto, entendemos que debemos recordar al Partido Popular que además fue María Dolores de Cospedal quien cercenó la posibilidad de que hubiera un pacto por la educación, siendo Ángel Gabilondo ministro de Educación y habiendo alcanzado un texto de acuerdo por razones de táctica partidista. Es absolutamente coherente tanto con el mandato constitucional
como con el compromiso programático del Partido Socialista y la propuesta de acción de gobierno de Pedro Sánchez, que se tenga como objetivo legislativo el refuerzo y mejora de la educación pública. A nadie debería extrañar esta postura para una fuerza progresista y socialdemócrata, que incluso debería ser entendida como coherente para cualquier gobierno democrático o liberal de centro en la Unión Europea. La moción presentada por el Partido Popular demuestra su alineamiento con las fuerzas más conservadoras y radicales de la derecha de la patronal concertada, que lleva meses mostrando su rechazo a una reforma que mengua algunos de sus privilegios. Y por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. No se te oye. Ana. Si vas a hacer una réplica al concejal, o Javier, o quiere hablar el concejal de Ciudadanos. ¿No? Yo solamente le quiero decir al concejal del Partido Socialista si el artículo 109.2 se mantiene en la actual ley. ¿Me lo quiere decir o...? Se lo estoy preguntando. ¿Qué artículo ha dicho? El 109.2. ¿De la Constitución Española? No, hombre, no, de la ley que estamos hablando. ¿De la LOMLOE? Claro, si se mantiene o se elimina. Por aquello que conlleva, porque usted nos ha dado una disertación muy bonita al oído, estupenda, pero la realidad no es la que usted plantea ni la que plantean su grupo. La realidad es que hay artículos que no van a estar porque se van a suprimir, hay artículos que no quieren que se mantengan porque son los artículos que precisamente van a hacer que en lugar de poder elegir libremente no se pueda llegar a esa elección porque no haya plazas en los centros donde se quieran elegir las plazas para nuestros hijos. Lo que van a hacer es decir que la prioridad son crear las plazas de todos los públicos y que en función de lo que sobre y de la demanda se crearán plazas en los concertados, de tal manera que no exista un reparto ni siquiera económico para poder cubrir las plazas de concertados como ha habido hasta ahora. Hasta ahora le puedo decir que en España la pública tenía 5.514.746 euros, un 67,10%. La concertada 2.102.403, un 25,58%. Y la privada 600.513, un 7,30%. Es decir, un 26% va a una escuela concertada, más de 2.100.000 niños. En la Comunidad de Madrid esto aumenta un poquito. Llegamos a un 30% de alumnos que acuden a la escuela concertada, con una aportación de 384.558, que es un 30% aproximadamente del total, teniendo un 15,9% la privada y un 54,10% la pública. Si mantenemos las cosas como están ahora, pues las concertadas evidentemente tienen una pequeña ayuda de los presupuestos generales y el resto lo aportan los padres que deciden llevar a sus hijos a escuelas concertadas. Claro, si nos vamos a encontrar con que la nueva ley va a dar prioridad a todas las plazas públicas por diferentes criterios y que la demanda social para los centros concertados va a dar igual porque por mucha demanda que haya no se van a abrir más plazas, al final sí va a ser cierto, como dice la moción, que efectivamente se van a ver mermados los derechos de los padres de llevar a sus hijos a las escuelas que quieran. Y nos vamos a ver muchos de nosotros obligados a llevar a los hijos, a nuestros hijos, a escuelas públicas, aunque no sea nuestro deseo. Y como usted bien ha dicho, efectivamente, un poco de historia. La escuela concertada se crea en 1985 con un gobierno socialista. Correcto. Y se rige por la misma normativa que los colegios públicos, en cuanto a asignación de plazas y en cuanto a todo. Pero esto fue cuando se creó, en 1985, cosa que desde luego ahora, con esta nueva ley que se pretende poner, no va a ser así.
Como quedan muchas cosas y no me quiero alargar más de la cuenta, pues creo que queda constancia de que el Grupo Popular defiende la moción que se ha leído, que todo el discurso progresista de la defensa educativa es muy bonito, pero está coartando la libertad de los padres en las elecciones para dónde quieren que sus hijos estudien, y que la ley tiene otros problemas con los niños con discapacidad, que son problemas muy graves, que usted pretende pasarlos por alto diciendo que no es así, y que, bueno, si ustedes quieren en otro momento incluso los podemos debatir, porque estoy viendo que son las 10 de la noche y nos queda bastante. Entonces, voy a pasar a votar la moción. Votos a favor de la moción que ha dado lectura al concejal Hipólito Esperanza. 3 votos a favor del Partido Popular, Mercedes. De acuerdo. ¿Votos en contra? El Partido Socialista. ¿Abstenciones? Abstención. Iris Barahona y los concejales del Grupo Ciudadanos. ¿Y Ciudadanos también se abstiene? Sí. Sí.